Aquí estamos una vez más, nosotros somos Moni y Leo, y aquí estamos con todo el amor. Un tema importantísimo que obedece a una campaña de la que hablaremos. ¿Por qué debemos priorizar la educación socioemocional frente a la educación formal? Lo averiguamos en Con todo el amor. Bienvenidos. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color. Y mirándome en tus ojos, solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor. Construyendo nuestro propio mundo con todo el amor. Y crecemos juntos con todo el amor. Con temores y alegrías, sueños, dudas, trucos, tropiezos y aprendemos. Haciendo el error, coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor. Bienvenidos, aquí estamos de nuevo con todo el amor, aprovechando esta brisita, este vientecito que nos recibe cada tarde para refrescarnos un poco. Como esperamos también refresquen nuestros temas, nuestras conversaciones y que nos lleven a pensar en otras cosas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra capacidad y de nuestro poder como padres. Hoy un tema muy interesante y con un invitado de lujo también. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo vamos? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues más interesante que el tema, diría yo, es el invitado. Como siempre, quien valida nuestra información, la que queremos compartir aquí en este espacio, con todo el amor, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Siempre estamos tratando de conectar con las familias para brindar nuevas herramientas basadas siempre en la evidencia, en aquello que se ha estudiado, se ha investigado, gente alrededor del mundo que nos ha permitido esta nueva manera de vivir, contactar y tener en Con todo el amor, con información, conocimientos, argumentos absolutamente valiosas para la que aquí nos convoca. Tener herramientas para acompañar a nuestros hijos de la mejor manera. No es fácil, pero como lo decimos aquí en Con todo el amor, la idea es que cada familia lo haga desde el ensayo y el amor. Hoy hablaremos de más aprendizaje socioemocional y menos enseñanza formal. Un tema que me parece súper oportuno, sobre todo en esta época que estamos viviendo con la educación virtual, pero además porque siempre creo yo, Moni, de alguna manera el aprendizaje ha estado ligado al estrés, a conseguir una nota, a tener unos logros, a un plazo de tiempo que tenemos para entregar un trabajo y no al disfrute como realmente debería ser. Además, estos últimos días en los que he tenido que ver también cómo se desempeñan mis hijos y mi esposa con el tema de la educación virtual, nota uno la necesidad del tema emocional en las familias y en los mismos maestros. Es importante hablar de eso. Ese será nuestro tema de hoy. Y ustedes están invitados a participar, a preguntar, a comentar en el teléfono 232-3903 y la línea 018-515-015. También estamos en vivo a través de Facebook en el canal Tele Antioquia. Vamos a aprovechar todo el tiempo con este invitado al que hemos contactado desde la distancia y que nos complace muchísimo tener hoy aquí en Con todo el amor. Nos vamos a ir a Chile de una vez con los que saben. Estamos ya conectados. Está desde Santiago de Chile nuestro invitado Felipe Lecanelier. Él es doctor en psicología, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, autor de 6 libros, expertos reconocidos temas, libros como El trauma oculto en la infancia, Amar hacia un cuidado respetuoso de apego en la infancia, es presidente de la Fundación Chilena de Apego, y un título que tal vez es el que más nos gusta dar aquí es que es papá de Iñaki y Pascal. Bienvenido, Felipe, con todo el amor, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme, un honor. Ese, como decimos, Felipe, para nosotros es el verdadero doctorado, ¿no? Claro, ahí uno realmente aprende. Cuando pasamos de la teoría a la práctica. Sí, Felipe, encantados de tenerte hoy acá con nosotros, con todo el amor, para conversar sobre este tema. Digamos, el nombre del programa de hoy obedece además a una campaña liderada por usted y por otro grupo
de expertos en temas de crianza que han querido llamar justamente así, más educación socioemocional y menos educación formal. Antes de llegar como al fondo del tema, a que nos cuente el por qué, como liderando ese grupo de especialistas y liderando esta campaña, quisiéramos pedirle a Felipe que se presente, quién es, cuál es su relación con los temas de crianza, cómo llegó su interés a este segmento de la psicología. Es un camino largo. Yo ya llevo casi 25 años trabajando esto. Salí de la universidad. Bueno, yo tengo una formación en psicoterapia clínica de adultos, pero después también me dediqué a la filosofía. Tengo un máster en filosofía de las ciencias, y de repente empecé a investigar temas de los orígenes, y me di cuenta que en verdad en el mundo humano, al igual que en la física, si no conocemos cómo partimos, así como los físicos estudian el Big Bang, yo pensé que era fundamental estudiar el inicio en los bebés. Es decir, si uno no conoce el inicio de algo, es difícil que conozca cómo sigue ese algo y en qué vamos, en qué estamos y hacia dónde vamos. Así que ahí inicié todo un periplo de estudios. Estudié doctorado en Madrid, después me especialicé en Londres, después me subespecialicé en varias universidades en Estados Unidos, y llegando a Chile me encontré con un Chile que no le daba ninguna importancia a la infancia, no habían programas de formación, no habían políticas públicas, nadie hablaba del tema. Entonces ahí hice una cruzada que ya tiene más o menos 18 años, desde que llegué a Chile, y he hecho miles de proyectos. He publicado 6 libros, he hecho proyectos de investigaciones dedicados a los niños que están en residencia, abandonados, dedicados al trauma, al bullying. He hecho Felipe, estudios de biología. ¿en qué momento de todo ese recorrido llegaron los hijos? Llegaron cuando era más joven, tenía más energía y podía conciliar trabajar y viajar todo el día con los hijos, pero por suerte ya son adolescentes, y lo que hice fue simplemente aplicar todo lo opuesto a lo que en esa época los libros de crianza decían que había que hacer. Y creo que me resultó. Son 2 niños muy felices, muy contentos y con un papá absolutamente dedicado a ellos. Genial. Bueno, hoy, como decíamos al comienzo, hemos querido abordar ese tema de una campaña que, como también contábamos, está haciendo en Chile, que propone más educación socioemocional y menos educación formal. ¿Esto cómo surge? ¿Por qué se les ocurre? ¿De dónde sale la necesidad de implementar algo así? Mira, surge de 2 momentos. En el año 2014 yo hacía investigaciones de apego, del apego entre los bebés, los niños pequeños y sus familias, hasta que un día descubrí, leyendo, de que habían estudios que demostraban que los niños también forman apego con sus educadoras preescolares. Entonces para nosotros eso fue algo como revolucionario. O sea, el apego no solamente está en la familia, también está en la educación. Y ahí empezamos a investigar y creamos un programa de desarrollo socioemocional en la educación preescolar, que se llama Amar Educacional, que lo hemos hecho miles de investigaciones, lo hemos implementado en Chile, en Lima y en México. Entonces ya el tema lo conocíamos hace 14 años, y en Chile empezó a haber una moda que le llaman educación emocional, pero que era diferente a la moda que nosotros teníamos. Pero en concreto, esto surgió por una casualidad, porque cuando surgió la pandemia, uno veía a los papás todo el rato preocupados de las notas, de cómo recuperar, de que tenían a los niños haciendo tareas, los profesores estresados, los niños estresados, todo el mundo estresado. Y ahí yo en mis redes puse que en esta pandemia no es relevante la educación formal, sino que es más relevante cuidar a los hijos, preocuparse de su salud y hacer desarrollo socioemocional. Entonces fue una campaña que surgió, que tiene hashtag más AC menos EF, y se empezó a viralizar, empezó a crecer,
y nos llevamos la gran sorpresa de que cientos de profesores y de papás nos dijeron, la verdad es que tienes toda la razón, no es el momento de la educación formal, es el momento de aprender a estar con nuestros hijos. Entonces es una campaña que se ha viralizado y que ahora ya va mucho más allá de la educación, tiene que ver con la crianza, pero principalmente, y aquí soy muy breve, el objetivo de la campaña es que por primera vez pongamos a los niños como protagonistas, pongamos a los niños en primer lugar. Porque cuando analizamos toda la crianza y toda la educación, los niños nunca importan. La educación actual en Latinoamérica no está hecha para los niños, está hecha a pesar de los niños. Todo es una nota, la educación se realiza en contextos completamente inhumanos. Entonces, nuestra campaña ahora lo que busca es poner por fin al niño de frente, considerar sus necesidades, su edad, lo que ellos quieren, lo que los hace sufrir. Y gracias a Dios tenemos 30 años de investigaciones que demuestran dos cosas. Uno, que en esta sociedad moderna a los niños los estamos haciendo sufrir mucho. Tenemos estudios donde nos comparamos con muchos países y los países latinoamericanos siempre salen pésimos. Entonces ese es un primer tema. Es decir, preocuparnos un poco de que les estamos haciendo mucho dolor a los niños. Y el otro es cómo poder tratar de aliviar todo este dolor a los niños y cómo ponerlos al frente y sacarnos todas estas ideologías políticas y todas estas cosas que estamos haciendo. Y con esto sí ya termino. 30 años de investigaciones lo que han demostrado es que toda la educación chilena, colombiana, latinoamericana es absolutamente opuesta, pero literalmente opuesta a lo que un niño necesita, no solo para su bienestar y su felicidad, sino para lograr un aprendizaje creativo. Entonces, estamos tratando de hacer una revolución y dar vuelta no solamente a la educación, cambiarla entera, sino que también la crianza, que es otro aspecto que es bastante grave en los países como el de los nuestros. Según Sí. eso, hemos sobrevivido de milagro, hemos crecido y nos hemos desarrollado de milagro. ¿Qué es entonces y cómo se aplica esto del aprendizaje socioemocional? Para empezar a entenderlo un poco mejor. Sí, primero me gustaría comentarte algo. No hemos sobrevivido de milagro, en absoluto. Estamos enfermos. ¿Ah? Eso es algo que te lo tengo que decir que es muy importante. Los datos muestran claramente que los niños, en Chile los niños viven una epidemia de problemas de salud mental, incluso en niños menores de 6 años. Tenemos las tasas más altas de suicidio adolescente y de depresión adulta. Entonces, no hemos sobrevivido, estamos enfermos. Así como tenemos, como el COVID, tenemos un COVID de salud, una pandemia de salud mental. Entonces, creo que es importante aclararte esto. Nosotros no estamos viviendo este mundo moderno, estamos sobreviviendo al mundo moderno, pero con un costo emocional y físico tremendamente grave. Y eso es algo que los gobiernos no entienden. El costo físico y emocional que está generando que genera la sociedad actual, que está generando la pandemia, es absolutamente terrible, pero terrible. Ahora voy a tu pregunta. Lo que nosotros queremos es que la educación no sea una educación centrada solamente en lo cognitivo. Eso ya está demostrado que no sirve. Los estudios han demostrado muy claramente, aquellos colegios que dedican el 50% al aprendizaje cognitivo y el 50% a enseñar a los niños temas emocionales, aprender a regular las emociones, empatía, todo eso, aquellos colegios que tienen 50 y 50, esos son los colegios más exitosos de todos. Paradójicamente son los que tienen el mejor rendimiento académico. Entonces aquí el AC se trata de toda una serie de prácticas de empezar a cambiar en los colegios, prácticas que sabemos y que la evidencia ha demostrado que le están haciendo puro mal al niño, puro daño. Y lo más terrible de todo es que nuestra educación actual tampoco crea niños inteligentes.
¿me entiendes? Más bien es una educación que crea, y creo que alguien lo dijo, tú lo dijiste, es una educación tan basada en la tarea, en la nota, en un número, en el éxito, en el elitismo, que el niño termina saliendo con una sensación de que aprender es asqueroso, ¿me entiendes? Duro. Como que, siendo que aprender es lo más entretenido del mundo, a nosotros nos han enseñado que aprender siempre es con ansiedad, con metas, con notas. Entonces, nuestra educación actual es literalmente todo lo opuesto a lo que le hace bien a un niño, a crear niños no solamente felices y de bienestar, sino que niños con inteligencia creativa, la inteligencia que piensa diferente. Entonces estamos matando realmente tanto la mente, el cerebro como el cuerpo de los niños. ¿Eso es lo que realmente enferma a los niños o por qué se dice que la educación está enfermando a los niños? Porque la educación tiene toda una serie de factores que van en contra de lo que el cerebro y el cuerpo necesitan. Te lo voy a poner en varios ejemplos. Primero, los niños están todo el día en clase. Los estudios muestran que el cerebro no puede prestar atención más de 15, 20 minutos seguidos en una materia. Después el cerebro necesita por lo menos una media hora de recreo. Después se ha demostrado que el cerebro no puede trabajar más allá de 3, 4 horas, que es entre las 9, 8 o 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es decir, después de la 1 de la tarde tu cerebro no está aprendiendo nada. Después, en la tarde, ¿qué se puede hacer? Lo que la gente ve como de mala educación. Es decir, hay estudios que muestran que la mejor educación es la que se hace con la música, con la gimnasia, con el arte. Los estudios muestran claramente que cuando tú comparas a un niño aprendiendo un PowerPoint con un profesor y le evalúas su cerebro frente a un niño que está aprendiendo un instrumento musical, ¿qué es lo que encuentras? El cerebro del primero parece que estuviera muerto. El del segundo, tiene todas sus áreas prendidas. Entonces, eso es una serie de condiciones. Que hayan programas anti-bullying. En general hay pocos programas. Es decir, es un colegio que primero le quite el estrés al niño de ir al colegio. Y segundo, es que sea un colegio que fomente ciertas habilidades que no tengan que ver solo con lo cognitivo. Y aquí tengo que ir a un punto muy, muy importante. Y pido disculpas porque los chilenos hablamos muy rápido, así que voy a tratar de hablar más lento. En todo este mundo, lo más importante, ¿sabes lo que es? El vínculo emocional que se produce entre el profesor y el alumno. Hay estudios que muestran que un profesor que es cercano con el alumno, que no lo reta, que no le grita, que no le anda poniendo tareas, el niño mejora en un 80% las notas que tiene con ese profesor ese año, con ese curso. Entonces, tenemos datos impresionantes que cuando los vamos ordenando y vamos diciendo ya, tomamos todos los datos de cuál es como el colegio ideal y después lo comparamos con los colegios latinoamericanos, nos llevamos a esta tremenda sorpresa de que nosotros tenemos colegios que son deshumanizados. ¿Qué significa deshumanizado? Que la educación colombiana, chilena, latinoamericana va en contra de todo lo que sabemos que el niño necesita para tener un buen vivir, un bienestar y una vida llena de creatividad, una vida laboral llena de creatividad. Entonces, esa es la preocupación. Y nos apoyan 30 años de investigación. Y a pesar de eso, Casi nada. Los gobiernos siguen haciendo absolutamente lo mismo y no toman en cuenta las investigaciones. Eso me preguntaba yo, Felipe, ¿por qué si hay datos tan claros y contundentes, las jornadas escolares son más largas y los recreos más corticos? Sí, mira, la razón es bastante simple. Si tú estudias el inicio de la educación formal no surgió para los niños. La educación formal nunca tuvo la intención de educar a los niños. La educación formal surge en la segunda revolución industrial, porque tú ya no necesitabas hombres para trabajar, ahora también tú necesitabas mano de obra femenina, porque habían cosas que los hombres no podían hacer y las mujeres sí. Entonces tenías que sacar a los papás de la casa,
Ahora la gran pregunta es si saco a los papás de la casa, ¿dónde dejo a los niños? Y así se empezaron a inventar los sistemas de kindergarten y de educación formal. Es decir, nosotros tenemos todo el día a los niños en el colegio porque los papás están todo el día trabajando. Entonces tengo que tener un lugar donde dejarlos. Ahora, aquí viene la ideología que a mí me parece genialmente perversa. Y es que no es que yo al niño lo llevo al colegio porque yo tengo que ir a trabajar. No, al niño yo lo llevo al colegio porque el colegio es una necesidad, porque es obligación, porque si un niño no va al colegio, no le va a ir bien en la vida. Y te voy a dar un ejemplo que demuestra que no es verdad. Hay un estudio que mostró que cuando yo le mido el coeficiente intelectual a un niño entre los 12 y los 18 años y le mido sus tareas y después yo sigo a esos niños cuando son adultos, ¿qué es lo que descubro? Que las notas y el coeficiente intelectual se relacionan solo en un 14% al verdadero éxito laboral que esa persona va a tener en su vida. Entonces no es verdad esto de que si no vas al colegio vas a ser un flojo, un tonto. ¿Me entiendes? Entonces tú me preguntas, bueno, pero entonces ¿por qué estamos haciendo todas estas cosas? Porque nosotros no tenemos una educación para los niños. La educación que nosotros tenemos no está hecha para ellos, está hecha a pesar de ellos. Felipe, para tratar de... Sí, perdón. perdón, te interrumpo porque decías algo importante y es sobre la visión y las creencias que tenemos muchos padres frente a la ida al colegio de los niños. Tiene que ir a aprender, tiene que ir a hacer tareas, porque si no, no va a ser nadie en la vida, porque si no, no va a aprender lo suficiente para alcanzar el éxito. Esa es pues la mirada que arrojan los estudios, tenemos la mayoría de los padres de familia. ¿Cuál debería ser la mirada que tuviéramos los padres de familia desde esta propuesta de la educación socioemocional? Mira, una de las cosas que estamos haciendo dentro de la campaña es que estamos tratando de que los profesores y que los papás lean ciertos documentos que nosotros tenemos que muestra toda la evidencia de que esa creencia de que si no llevas a tu hijo al colegio va a ser un flojo, no es tan así. Yo no estoy diciendo que, no quiero que se entienda que estoy diciendo que no lleven los niños al colegio. Lo que yo estoy diciendo es que los niños vayan a un colegio que realmente sea un colegio para ellos. Entonces, a los papás se les pide que se informen, ¿me entienden? Y esa información que a los papás les dan es una información que es cerrada, que no es una información científica, es una información que más bien está mantenida por los determinados gobiernos. Pero nosotros encantados le entregamos a papás documentos muy simples que demuestran de que cuando yo llevo a mi hijo a este colegio en Colombia, a este colegio en Chile, yo no estoy creando ni niños más sanos, ni niños más inteligentes, y lo peor de todo, estoy creando niños con un nivel de estrés que no pueden soportar. Te voy a dar dos ejemplos muy simples. La tasa de bullying en Colombia y en Chile es de más o menos entre el 40 y el 60%. Es decir, entre el 40 y el 60% de los niños en Chile y en Colombia les hacen bullying. Si a ti te hacen bullying, ¿qué vas a aprender? ¿Tú crees que tienes el cerebro para aprender matemática, biología? Si tú vas al colegio y sabes que te van a pegar, te van a molestar y se van a reír de ti. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener colegios libres de bullying donde un niño puede ir al colegio sin sentir miedo. ¿Me entiendes? Entonces, los papás tienen que estar informados que esta educación que ellos llevan a sus hijos es una educación que estresa innecesariamente al niño, lo enferma mentalmente, y lo otro que lo hace es que no le genera grandes capacidades cognitivas. Los colegios no les enseñan creatividad, no les enseñan pensamiento divergente, que se llama, el buscar pensar siempre de otra cosa. Si tú miras la historia de los grandes genios, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerman, los Beatles, ¿me entiendes? Todos ellos hicieron algo genial. No entraron a la educación formal. Y gracias a que no entraron a la educación formal es que pudieron tener esta mente abierta. Nosotros creamos a los niños, yo no sé si ustedes se recuerdan la película Pink Floyd of the Wall. Yo soy más viejo que ustedes. No sé si la conocen.
No, no la tengo. No, por favor, véanla. Nosotros creamos niños como las fábricas, ¿me entiendes? Como que yo tengo una fábrica de cecinas y voy creando niños en serie para que todos sean iguales y cualquier niño que se sale de la serie, yo llego y lo tengo que volver a meter a la normalidad. ¿Y cómo lo meto a la normalidad? Digo que el niño es un problemático, que tiene déficit atencional con hiperactividad, que tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, que hay que medicarlo. Nosotros creamos niños en serie, como cuando va a una fábrica de cecinas. Así es la educación en Chile y en Latinoamérica. Y por eso es que tenemos índices de innovación y desarrollo en Latinoamérica tan bajos. Y por eso es que en Chile y en Colombia investigamos muy poco. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes saben qué porcentaje de los niños de ustedes están estresados de 1 a 6 años? No es probable que ustedes no tienen datos. Nosotros tenemos un poco datos. Pero países como Colombia no investigan tampoco mucho la realidad que tienen. Así es. Y nosotros lo hicimos, lo investigamos. Y tenemos un estudio nos comparamos en Chile con 24 países en niños de 1 a 6 años y evaluamos la salud mental. Y salió que Chile tiene las tasas de salud, problemas de salud mental más altas de 24 países en niños de 1 a 6 años. Muy bien, el tema es tan preocupante como interesante. ¿Qué es lo que se necesita entonces para cambiar esa mirada de la educación tradicional? Es lo que queremos preguntarle a Felipe Lecanelier, que nos acompaña hoy en Con Todo el Amor, cuando regresemos de nuestro primer corte, al que nos vamos con la frase. Ya volvemos. Nuestra frase dice: el apego entre los alumnos y los educadores es el espacio nuclear de aprendizaje. Guarden esa frase, ya la conversamos con Felipe Lecanelier. Ya volvemos con todo el amor. ¿Escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ¿nos escuchas? No, quería saber cómo iba todo, si se entiende mi chileno súper... Está perfecto, no te preocupes. ¿Sí? ¿Se entiende mi chileno súper rápido? No, estás hablando súper bien, muy pausado, muy tranquilo. Ya, lo otro quería preguntarle, no son tan polémicos. Pasa que acá en Chile cuando yo digo estas cosas estoy tildado de una persona muy polémica. Pues lo que pasa es que llevamos acá ya 4 años hablando de muchos temas relacionados con esto, entonces ya estamos un poco empapados de... Ah, qué bueno. Me alegro mucho. Lo que nos seguimos preguntando es qué hacemos con los niños entonces, mientras eso cambia, que no parece ser pronto. Sí, eso también lo podemos conversar. Ajá. Ese es un gran tema. Y también qué hacer en la pandemia. De acuerdo. Porque ahora pero igual ustedes ahora pueden salir, o sea, entonces ya no están confinados. Pero los niños sí, los colegios no han vuelto. Ah, ya, los niños todavía no han vuelto al colegio. Y ya por este año no vuelven, ya todo es educación virtual. Y eso es una locura. Sí, ahora ya también se ha demostrado que es educación virtual. Al final del año, todo eso que están haciendo los profesores, metodológicamente no va a tener ninguna... No va a tener ningún sentido, no van a poder ponerles notas ni nada. Porque ustedes deben tener familias muy pobres que tampoco tienen acceso a internet, ¿sí? Claro. Sí, nosotros, pues digamos que estamos en una ciudad que es un departamento, que hace parte de un departamento bastante amplio, con unas subregiones muy desconectadas, todavía es que viven absolutamente en la ruralidad. Claro.
Pero sí los papás están preocupados de las notas y presionan a los Sí, niños. pero entonces lo dejé ahí para que no, porque se me está saliendo Sí, es complejo. el cablecito. No, pero claramente acá ustedes tienen un espacio, o sea, cuando tú me preguntas qué es lo que se puede hacer, es justamente lo que ustedes tienen. Nosotros no tenemos, porque tienen un espacio en donde puedan informarle a los papás, oye, esto que te están diciendo no es verdad, ¿entiendes? No tomes todo esto que te están diciendo de la educación. Por ejemplo, hay estudios que muestran que las tareas no sirven para nada, ya está demostrado. Entonces que ustedes puedan como dar estas informaciones a los papás para que ellos también empiecen a pensar un poco de manera diferente. De acuerdo. Igual que los profesores. Lo que está oyendo por... Volvemos con todo el amor. Hoy hablamos con Felipe Lecanelier y antes de aludir a la frase con la que nos íbamos a la pausa, vamos a recibir a María Restrepo, que nos llama desde Entre Ríos, mamá de 5. María, bienvenida con todo el amor, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien, contento de escucharte, de saber que nos ven en Entre Ríos. ¿Cómo Buenísimo. quieres participar en nuestro programa de hoy? Está muy interesante el programa, lo he visto varias veces y me parece muy interesante. Muchas gracias, María. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud hoy para nuestro experto? Por ejemplo, no alcancé a ver todo el programa y oía que hablaba sobre el bullying y hablaba sobre que los niños estudiaban demasiado en la mañana y después las tareas. Entonces yo veo que en realidad, por ejemplo, yo soy mamá de 5 hijos, tengo 5 hijos. La última es una niña que se estresa mucho, ha sido muy apegada a mí y en este momento, ahora en la pandemia, por ejemplo, se encuentra, ella es feliz en la casa. Ella no le miente la escuela porque ella le hicieron como bullying. Por ejemplo, hablaba con la profesora en estos días y me decía que a ella le preocupaba que porque la niña estaba muy tranquila, le respondía el celular y que las tareas estaban muy bien. Que qué iba a hacer cuando volviera a estar en la escuela, porque es que la niña le tiene como un cierto miedo a la profesora. Y sufrió bullying, como la profesora siempre le habla como duro, y en la casa no se habla duro, y tuvo unas compañeras de que le pegaban, entonces ella le tiene como un miedo a la escuela. Muy bien. Muy bien. María, muchas gracias por llamarnos, por estar en Con Todo el Amor. Y creo, Felipe, que esta inquietud que tiene María tiene todo que ver con la frase con la que nos fuimos al corte y quedamos de retomar. Y podemos responderle, por supuesto, hacerle algún comentario a su inquietud y retomar de una vez esa frase que dice: el apego entre los alumnos y los educadores es el espacio nuclear de aprendizaje. Sí, si me pueden como resumir, porque la verdad es que no escuchaba mucho con el audio. Ella es mamá de 5 hijos, la niña menor en esta pandemia está feliz por estar en la casa porque le tiene miedo a la profesora y la profesora está preocupada porque la niña está muy tranquila y se pregunta que qué va a hacer cuando les toque regresar a la escuela. ¿Tiene miedo de que la profesora siga como tratándola mal? También hay un caso de bullying, también con la niña. Sí. ¿Pero quién le hace bullying a la niña? No tiene una relación como muy afín con la profesora, tal vez fue lo que entendimos, y la niña está feliz, absolutamente dichosa en su casa. Y no quiere volver al bullying, obviamente. Mira, ese es un... yo no sé cómo lo es en Colombia, ¿me entiendes? Pero en Chile una de las cosas que se ha establecido es lo que llamamos comités de convivencia. Cada colegio tiene que tener un comité de convivencia. Entonces yo le digo a la señora Restrepo que ella tiene que ir al colegio, porque yo no sé cómo es allá, pero acá los profesores no pueden hacerle bullying a los niños, ni gritarlos, ni retarlos. Entonces, el mensaje, o sea, ella tiene que ir
a exigir que por los derechos del niño la profesora no puede tratar así a la niña, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que a veces los papás no nos atrevemos a ir al colegio, no nos atrevemos a enfrentar al profesor, tenemos miedo que si hablamos con el profesor va a terminar cargándola contra la niña, pero eso es un caso que a mí me parece bien serio y que ella tiene que ir al colegio y dar a conocer lo que está ocurriendo. Y en el peor de los casos, Felipe, terminan muchas veces creyéndole al profesor y no al propio hijo. Hay muchos papás que no se atreven a hablar con el profesor porque saben que van a terminar perdiendo, porque al final le van a echar más la culpa al niño. Por eso es que el bullying... Pero ustedes llevan trabajando harto años el bullying. Yo he estado varias veces en Colombia y yo pensaba que ya tenían ya como programas anti-bullying. Acá hay una ley en donde todo colegio tiene que tener un comité que se dedica al bullying. Entonces la señora Restrepo va a donde ese comité y el comité resuelve el problema con la profesora. ¿Me entiendes? Esa es la forma que hay que hacerlo. O sea, hablar, ponerle el claro, pecho al asunto. Sí, pero mire, yo le aconsejo a la señora Restrepo que no vaya a hablar con esa profesora porque va a salir perdiendo de todas maneras, que vaya a hablar con, que no sé si hay algún psicólogo, un orientador, un profesor jefe, que vaya a hablar con otra persona y que le cuente el caso de lo que está ocurriendo con esta profesora, pero que no enfrente a la profesora a ella, porque va a terminar perdiendo y va a terminar perdiendo a la niña. Okay. Felipe, pero Sí. continuando en esa misma línea de ese vínculo emocional que se da entre alumno y profesor, ¿cuáles serían entonces como esas características fundamentales, según su opinión, que debe tener un maestro para tener esa verdadera influencia positiva sobre los alumnos? Sí, te voy a dar dos sets de evidencias, como dicen, internacionales y evidencias de nosotros. ¿Qué es lo que muestra la evidencia? La evidencia muestra que el peor profesor, voy a ponerlo así, de manera súper concreta, el peor profesor es aquel que solo le interesa del niño la nota, ¿me entiendes? Es decir, te lo pongo como un ejemplo. El niño tuvo una pésima noche porque los papás estuvieron peleando toda la noche, entonces el niño por miedo no pudo dormir y no alcanzó a hacer la tarea. Llega a clases y le dice al profesor, perdón, no pude hacer la tarea, mis papás pelearon toda la noche. El peor profesor es este que le dice, me da lo mismo, me traes la tarea mañana. ¿Ves? Esa es una evidencia que se ha encontrado. El peor profesor es aquel que solo le interesa del niño la nota y no es capaz de ver al niño como un ser humano que sufre, que tiene miedo, que tiene problemas, al igual que el profesor. ¿Ya? Ese es un primer set de evidencia importante. El segundo es que se ha visto que el mejor profesor es lo que llaman el profesor cercano. ¿Qué le llaman el profesor cercano? Es aquel profesor que siempre está más allá del rendimiento académico y se preocupa de los niños, ¿me entiendes? Mírate, nosotros tenemos estudios en Chile y yo también he visto estudios en Colombia que no más del 3% de los niños en Chile y Colombia, cuando sufren bullying, se atreven a pedirle ayuda a alguien del colegio. ¿Por qué? Porque saben que el colegio no los va a ayudar, les va a decir que no es bullying. Entonces ahí tenemos el mal profesor, que es el deshumanizado, el buen profesor es aquel que ve al niño como un ser humano, que lo ayuda. Y si le dice, oye, tus papás pelearon, el profesor le dice, no te preocupes por la tarea, yo te voy a llevar a ver a la psicóloga del colegio, yo voy a hablar con tu papá, ¿me entiendes? Ahora ya todas las disciplinas están combinadas, es decir, un buen profesor es como un buen psicólogo. ¿Ya? Eso es muy importante. Súper claro. Felipe, ¿nos ibas a decir algo más? Sí, que nosotros tenemos un programa de intervención que tiene 15 años que se llama AMAR. AMAR, como la palabra amar. Y lo que nosotros, ¿de qué se trata AMAR? Se lo voy a explicar muy rápido. AMAR es la capacidad de... Amar es de cualquier adulto. Todo adulto puede desarrollar la capacidad de amar. Amar significa aprender a prestarle atención al niño, observar a los niños, ¿ya? Mirarlo, oye, ¿por qué está enojado? Después lo que llamamos mentalizar, es decir, tratar de empatizar con el niño, hacerse la pregunta, ¿por qué está tan enojado? ¿Por qué hace este berrinche? ¿Me entiendes? Pues después viene la otra A,
que es automentalizar, que es ver qué me pasa a mí como profesor, por qué odio a ciertos alumnos, por qué le tengo buena a otros. Y finalmente es la R de la R es la cercanía. ¿Cómo yo lo logro para no estresar al niño y no dejarlo más estresado? Entonces, estas 4 capacidades hacen en el acrónimo de AMAR. Y tenemos AMAR para preescolares, AMAR para niños con trauma, AMAR para familias adoptivas, AMAR para familias de acogidas, AMAR para bebés de 1 año. Y con esto sí ya termino mi cosa. ¿Y qué es lo que encontramos? Cuando nosotros aplicamos el AMAR como aprendizaje, porque es un programa de aprendizaje socioemocional, y a los profesores les enseñamos las habilidades de AMAR, es impresionante el cambio que tú ves. Tenemos resultados cuantitativos que muestran de que tú estás unos meses trabajando todo esto y es como que tú le das vuelta el cerebro al docente, ¿me entiendes? Porque los docentes no son malas personas, ellos viven estresados, ellos también tienen problemas, tienen salarios lo más probable que bastante bajos, pero hemos demostrado que este método AMAR realmente le cambia por completo el cerebro y la mente al niño, al profesor, y lo trata de una manera diferente. Mejora las notas, mejora el vínculo, mejora el desarrollo del niño, es impresionante. Y llevamos 15 años implementándolo en todas partes y siempre nos resulta. Entonces, yo creo que es importante el mensaje para la gente que tiene poder en Colombia, que tienen que hacer algo con el aprendizaje socioemocional. Esto no se trata de poner afiches, no se trata de campañas, no se trata de que vaya un psicólogo a dar una charla. Esto es un programa donde uno está durante unos meses trabajando el vínculo con los profesores y con los alumnos. Y lo bueno es que los resultados muestran de que sí, uno puede generar el cambio, pero tienen que darse ciertas condiciones y para nosotros el AMAR es la mejor condición para desarrollar aprendizaje socioemocional. Pues no tenemos el AMAR, Moni, pero tenemos con todo el amor por ahora. Y ahí vamos sí, en ese camino. Vamos a ir a la línea porque tenemos llamadas desde Copacabana. Abuela, bienvenida con todo el amor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. No. Bueno, yo también muy contenta de haberme podido comunicar con ustedes porque yo los felicito por tan excelente programa. Muchas gracias. Y sí, yo soy madre de 3 hijos, ya adultos, profesionales, y de 6 nietos, también ya están muy grandecitos en la universidad, y afortunadamente pues hemos tratado de salir adelante con toda esta familia. Yo toda la vida trabajé, soy enfermera ya jubilada, ya tengo 73 años, y me tocó cuando yo era mamá de los hijos que los tenía estudiando, cómo los hijos se me quejaban del bullying que les hacían algunos profesores y profesoras, y yo no tenía como más herramientas que hablar con mis hijos, explicarles que en los colegios no era fácil, porque todos eran diferentes, que ellos tenían que también poner de su parte, entender las dificultades de los compañeritos, y porque uno conoce un poquito la problemática social que se vive y que se vivía en ese entonces. Ya, como le digo yo, todos mis hijos son profesionales, pero al igual que ellos también tuvieron como esa dificultad levantando a sus hijos, que les hacían bullying en los colegios, y yo a mis hijos les enseñé, no se queden callados, las cosas no se pueden dejar avanzar. ¿Por qué? Porque uno deja avanzar un problema a un niño y el niño crece con ese problema y se va como generalizando y nunca se van a acabar los maltratos entre sus compañeros, en el colegio, en el trabajo. Y yo pienso que la familia es educada en base a unos fundamentos de valores, y que con esos mismos fundamentos de valores van a ir a las instituciones y ya ellos van a dialogar y le van a comentar al papá y a la mamá las dificultades que ellos tienen para uno poder tomar cartas en el asunto. Así es, Gladys. Muy interesante su participación en Con Todo el Amor.
Pero Y- lo que quería decirle yo es, frente pues a las pocas herramientas que usted menciona tenía cuando aquello ocurrió, es que aquí siempre decimos que los padres no hacemos nada con mala intención, simplemente carecemos de información y de herramientas y a Así eso es. nos dedicamos en este espacio, a entregar herramientas para que las cosas pues puedan dar un giro diferente. Muchas gracias, De Gladys. todas maneras, yo los felicito, seguiré en sintonía con ustedes. Bueno, Muchísimas gracias, Gladys. Nos vamos a ir a la pausa, Felipe. Ya regresamos para nuestro último bloque hoy aquí en Con Todo el Amor. Ok. Lo hacemos con otra frase de Felipe. Nuestra educación y nuestra crianza son un patógeno que literalmente está enfermando a los niños y niñas. Y la rabia, la tristeza, la agresividad son unos síntomas de los que están viviendo. Ya volvemos con todo el amor. Volvemos con todo el amor y aquí tengo comentarios también de los televidentes que nos escriben a través de Facebook. Leslie Milena Donado nos dice, buenas tardes, mi hijo estudiaba en educación tradicional y mi hijo dentro de la institución era un niño problema y ahora lo tengo en educación en casa y mi hijo ahora para sus padres y para mí como madre que hago parte de esa educación nueva es algo maravilloso ya que él es pensante y ha tomado disciplina, amor. Wow, me encanta ese testimonio porque tiene todo que ver con la pregunta que quería hacerle Felipe. Y es, ¿qué hacemos entonces? O sea, basados en la evidencia, en los estudios, en la investigación, es un hecho que necesitamos otro enfoque y otra metodología de educación para los niños. Mientras eso ocurre, mientras eso sucede, que según lo que vemos y la experiencia personal y general, al menos en este país, estamos lejos de lograrlo, ¿cuál debe ser entonces nuestra postura como padres? ¿Qué hacemos con Muy los buena niños? pregunta. Mira, te voy a dar un ejemplo muy importante. Nosotros hay un estudio donde le preguntan a los niños, ¿qué crees tú que tu papá espera de ti? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que crees tú que tu papá quiere de ti? Y el estudio mostró que el 90% de los niños dice, mi papá lo único que le interesa es que me saque buenas notas, que me esfuerce y que me porte bien. ¿Ves? Esa es la percepción en este mundo de lo que los niños creen que los papás esperan de ellos. Pero después nosotros le preguntamos a los papás, bueno, pero señor, ¿y usted qué es lo que quiere de su hijo? Y los papás nos dijeron, no, que sea feliz, que sea buena persona y todo eso. Es decir, hay una contradicción entre la percepción que los niños tienen de sus papás y la concepción de los papás que tienen sobre sus hijos. ¿Ya? Entonces, una primera recomendación que nosotros hacemos justamente tiene que ver con esto de la metodología AMAR. Yo doy muchas charlas y conferencias de mostrarle a los papás quiénes son sus hijos, ¿me entiendes? Que los hijos no son solamente un objeto o alguien para llenar nuestras expectativas académicas. Entonces, un primer aspecto que nosotros hacemos es que aprendan a conocer a sus hijos, que los miren, que les pregunten. Otra cosa, que no
acabamos de terminar también otro estudio muy grande. ¿Qué es lo que encontramos? Que los papás que más castigan, gritan, pegan, que más maltratan a sus hijos, son los niños que después más dificultades, más descontrol emocional tienen, más dificultades tienen en el colegio. Entonces, a los papás, como tú bien dijiste, los papás no son malas personas, ¿me entiendes? Muchas veces ellos están mal y muchas veces están desinformados. Entonces nosotros tenemos como labor que mostrarles esta nueva realidad. Entonces los papás nacieron o los criaron con una realidad y creo que es fundamental. Ustedes tienen un espacio que es impresionante, que a nosotros nos encantaría tener, donde ustedes pueden acceder a miles de papás y decirles, oye, las cosas no son así, que a ti te las hayan dicho todo el momento, no es así. Por ejemplo, las tareas no tienen ni un efecto en el aprendizaje. Se publicó hace 2 años un mega estudio que mostró que el uso de tareas en el colegio lo único que hace es o no mejora el aprendizaje o más bien lo empeora. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de informaciones yo necesito que el papá las sepa. Que no la estoy diciendo yo porque soy psicólogo. Felipe. Lo hizo un mega estudio. ¿Y qué le decimos a los hijos, Felipe? No, que pero es no que las hagan. Además ¿O cuál termina es nuestra beneficiando el aprendizaje postura? de los papás, porque los papás en muchos de los casos somos los que terminamos haciendo esa tarea. Hay un comentario aquí precisamente de lo que acaba de decir Felipe, de Esperanza Mora, dice, buenas tardes, excelente programa. Yo también creo que las tareas no sirven para nada. Mi hijo de 3 años y medio está en el jardín y por la cuarentena cada día hay que cumplir con una tarea que termino haciendo yo, porque el niño, si bien ayuda en lo que puede, no la realiza completa. Las actividades no están diseñadas para su nivel de destreza. Exacto, Felipe, o sea, ¿qué postura asumimos? El de decirle al niño no Mira. las haga, que eso no sirve para nada, o cómo actuamos como padres, cómo ponemos también límites, cómo enseñamos responsabilidad, cómo encontramos un equilibrio entre la educación socioemocional y la educación formal. Lo que pasa es que, miren, yo he estado varias veces en Colombia y ustedes tienen una cultura muy de la educación, de poner límites. Nosotros ahora ya no estamos tan así. La educación con tanto límite es una educación que no ha generado buenos resultados. Pero te lo voy a poner de esta forma. La pandemia, una de las cosas que está provocando en nosotros es que todos estamos estresados. ¿Ya? Eso lo sabemos. El 100% de las personas en Chile y en Colombia están estresadas. No solamente por la pandemia, porque no tienen trabajo, porque por miles de razones. Sabemos que ya el 40-50% de los niños están con ansiedad, estrés y angustia. Ahora la pregunta es, tú a un niño que tiene angustia, que tú tienes estrés, ¿lo metes a hacer tarea? ¿Me entiendes? Es como que yo tengo un paciente que se acaba de quebrar la clavícula y yo le digo, tienes que tomar reposo durante un mes. ¿Y qué es lo que hago yo? Digo, no, ya, tienes que volver a trabajar rápido, nada de reposo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con los niños. Les estamos exigiendo a niños estresados, angustiados, aspectos académicos. Y Perfecto. eso lo único que va a generar es más estrés. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la 4ª ola, pero una de las cosas que plantean los expertos es que cuando terminemos esta pandemia, donde más vamos a tener que poner recursos, donde más vamos a tener que poner preocupación, va a ser en los efectos terribles en la salud mental de los niños y de los adultos que está provocando. Entonces, frente a tu pregunta, yo digo, no hagan tareas, preocúpense de los niños, pasa ese tiempo, úsalo para estar con él. Tampoco estoy diciendo que estén jugando todo el día. Te voy a decir una cosa, en Chile nosotros una de las cosas que descubrimos y que se ha descubierto en todo el mundo, ¿tú sabes cuál es el porcentaje de tiempo que los papás pasan con sus hijos? ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de tiempo que tú y yo ocupamos en la crianza? Debe ser muy poco. Yo lo sé porque lo leí y no lo voy a decir obviamente para que quede en la voz del experto, pero me tiene impactada ese dato, sobre todo porque uno hace conciencia y es verdad. El 5% del tiempo de los adultos nosotros ocupamos en la vida para criar a nuestros hijos. Lo leí Todo el yo resto- en un artículo escrito por Felipe, además, pero lo leí en Tiempo, Felipe, que es aún más aterrador que el 5%.
12 Lo más minutos aterrador. en los padres y 15 minutos en las madres. Sí, y te voy a decir algo mucho más aterrador. Hay un estudio que lo que encontró es que, ¿sabes en qué ocupa la existencia humana un adulto entre los 25 años hasta que se jubila? El 70% de la existencia humana de un adulto en este mundo moderno consiste en dos cosas: dormir y trabajar. Eso es lo que hacemos nosotros: dormir y trabajar. Y Pero solo más el dormir. 5% lo pasamos con nuestros hijos. Sí, muy Ay, poco, es muy duro. poco. Vamos a ver si tenemos tiempo, Felipe, antes de despedirnos, de atender a Carolina Acevedo, que nos está llamando de Bogotá. Nos queda poco tiempo, pero queremos saludarla. Carolina, bienvenida con todo el amor. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Adelante, Carolina, Carolina. te escuchamos. Gracias. Estoy escuchándolos con mucha atención y me parece muy interesante todo este tema de la presión. Yo fui mamá grande, tuve mi única hija a los 40 años y decidí dedicarme a ella. Ha sido una presión social desde todo punto. Nadie está de acuerdo, todo el mundo dice: "Ay, pero tú qué haces ahí, tú tienes que salir a trabajar, deja a la niña en un jardín", y es un tema de presión total. Somos papás grandes, somos papás viejos y queremos hacerlo bien. Entonces estamos tratando de escoger el mejor colegio, estamos tratando de escoger el colegio mejor para la niña. Carolina. Sí, aló. Sí. Queremos escoger el mejor colegio para la niña y escogimos uno que nos parece excelente. Hayan estudiado todas las sobrinas de mi esposo, maravilloso. Pero el día que fuimos a la reunión, los papás de la reunión se la van a dar las tareas. Es que son muchas tareas, Nosotros queremos saber ese tema cómo va a seguir. Y de entrada ellos dijeron: ese es el colegio, así es el Entonces colegio. no es y un buen así vamos colegio. a continuar. Y a mí ese es un tema, ya ella está matriculada, ella empieza, si se puede, en agosto. Creo que va a ser un poco complicado, ya empieza su pre-kinder, pero a mí ese es un tema que me tiene pegada al pecho. Carolina. ¿Cómo yo saber si ese sí es el colegio para ella y no soy yo la que estoy poniendo, ¿no? Ok. Problema? ¿Cómo puedo yo mirar en mi hija que sí sea el colegio para ella? Bueno, Carolina, queda poco tiempo, pero creo que Felipe te ha dicho la respuesta más breve Mira. y más acertada. No es el colegio ideal, no es un buen colegio. Que te lo voy a decir de una manera mucho más radical. Si tú quieres realmente a tu hijo, no lo metas a estos colegios tradicionales. Porque no vas a lograr bienestar, el niño no se va a sentir bien, pero lo más paradójico es que no va a salir un niño necesariamente inteligente en el sentido de la creatividad. Si uno quiere realmente a su hijo, no lo metan a estos colegios tradicionales. Y por favor, que los padres se informen. No es difícil leer, no es que les vayamos a mostrar investigaciones. Este sistema escolar está muerto. Este sistema escolar es todo lo opuesto a lo que un niño necesita para su bienestar, para su felicidad, para su presente, para su futuro. Clarísimo, Ya, Felipe. Felipe. Se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir, pero creo que contundente esa última respuesta, esa última afirmación. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder volver a contactarlo en futuras oportunidades, porque temas para hablar con Felipe Lecanelier en términos hay de miles. crianza hay montones. Felipe, Hay un miles. abrazo a la distancia. No hablamos enorme. de la familia, no hablamos de la familia, por ejemplo. Ya tendremos ah, oportunidad de hacerlo. Acá volveremos con todo el amor. A ustedes gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao, chao. Felipe, Sí, muchas gracias. no, gracias a ti. Espero no haya sido muy radical. No, a mí me encanta. Yo me Pues, voy. ya la televidente está llamando a cancelar la matrícula, no te preocupes. Claro. Muchísimas gracias. No, claro, no. Y encantado si me quieren invitar porque a mí me preocupan mucho estos temas. Llevo 20 años y hay y he estado en Colombia y hay miles de temas que hay que informar.